Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que estáis participando en estos momentos de oración, de recogimiento, de presentación de todo nuestro ser delante del Señor, que es un momento importante. Hoy quisiera tocar un tema que alguna vez también lo he tocado. Titularía la reflexión que nos va a estimular a la oración con el título El peligro de la instalación, el peligro de acomodarnos. Mirad, todos recordamos aquel momento precioso en que Jesús se transfigura en el monte ante Pedro, Santiago y Juan. Esta historia la encontramos en Mateo, en el capítulo 17, el versículo del 1 al 9, y vamos a leerla porque es interesantísimo. Dice así: 6 días después de lo que había hecho Jesús, es decir, de anunciar y de hablar sobre su muerte y resurrección, Jesús tomó aparte a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan y los llevó a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto los discípulos vieron a Moisés y Elías conversando con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando Pedro cuando quedaron envueltos en una nube luminosa de donde procedía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Es impresionante cómo esto nos recuerda el momento del bautismo también de Jesús. Al oír esto, los discípulos se postraron rostro en tierra, sobrecogidos de miedo. Pero Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Después bajaron del monte. Jesús se encuentra en esa situación ante la aparición de Moisés, que representa precisamente la ley, y ante Elías, que representa la profecía. Su rostro se vuelve como el sol y su ropa blanca como la luz. Y se oye, voy a repetirlo, la voz que dice: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y añado algo que quiero señalar, por eso la repito: escuchadlo. Es como si dijera que Jesús es el único válido delante de la ley y de los profetas. Es decir, Jesús es la ley y los profetas en persona. Todo queda atrás, todo es hecho nuevo, todo ha cambiado y cambia todo en Cristo y para Cristo. La persona de Cristo es central, la persona de Cristo es, como diríamos, el punto nuclear de la revelación de Dios. La revelación dada por la ley, la Torá, o si es todo con los profetas, la Tanaj, es presentada, es resumida, es, diríamos, aglutinada en la persona de Jesús. Y Jesús es el que nos habla, el único que nos habla auténticamente de cómo y qué de la ley y de la profecía. Un día hablaremos sobre Cristo, en los estudios de Romanos, sobre Cristo
profeta, sacerdote y rey. Así que Jesús es el único válido delante de la ley y los profetas. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Hay en el Sermón del Monte una expresión que lo repite varias veces. Se os fue dicho a los antiguos, por ejemplo, no matarás. Eso está hablando de la ley. Pero yo os digo, y aquí aparece el aspecto profético de Jesús. Es decir, con Jesús todo queda atrás. Todo es hecho nuevo. Todo ha cambiado. La ley tiene su cumplimiento y su sentido. Y cuando digo cumplimiento, no estoy hablando de legalismo. Estoy hablando de que toda la ley queda cumplida, hecha realidad en Jesús. Pero este cambio tiene un resultado. Esa situación tiene una consecuencia. Resulta que Pedro, ante esa visión, quiere hacer 3 cabañas, por lo bien que está. Hasta aquí todo es bueno. Hasta aquí todo es extraordinario. La presencia de Cristo en aquel momento y su palabra produce un estado de paz, un estado de tranquilidad extraordinaria en Pedro, en Santiago y en Juan. Y creo que en nosotros también debería ser así. La presencia de Cristo como revelación última de Dios a darnos a nosotros paz, tranquilidad y sosiego. Pero siempre hay un pero. ¿Qué sucede cuando bajan de aquel monte alto en que están viviendo un estado espiritual extraordinario? Eso lo encontramos precisamente en el versículo 14 del mismo texto de Mateo 17. Y dice así, es para tener en cuenta. Dice: mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis esta visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Jesús le contestó: es cierto que Elías ha de venir y ha de poner todo en orden, pero yo os aseguro que Elías ya vino, aunque ellos no lo reconocieron, sino que lo maltrataron a su antojo. El Hijo del Hombre va a sufrir de la misma manera a manos de ellos. Más adelante, el texto nos dice que cuando volvieron donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús y, puesto de rodillas delante de él, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques que le hacen sufrir lo indecible y muchas veces se arroja al fuego o al agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Y Jesús exclamó. Vamos a comparar esa exclamación con la situación espiritual que habían vivido en lo alto. Gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Y sigue: traedme al muchacho. Y Jesús lo cura. ¿No nos pasa a veces que podemos tener momentos extraordinarios de comunión consciente con el Señor? Porque comunión con Él siempre lo tenemos, pero hemos de ser nosotros el que hemos de buscar esa conciencia de esa comunión. Y pasamos momentos extraordinarios, maravillosos, magníficos, y nos aferramos a ellos. Y con razón podemos hacerlo, claro que sí, no faltaría más. Ahora, la otra cara de la moneda es la realidad que vivimos. No podemos permanecer siempre, aunque se quiera, y ojalá fuera así,
en ese estado de beatitud que se llama, de dicha, de felicidad. Porque en la otra cara de la moneda está la realidad de nuestra vida. Jesús, Pedro, Santiago y Juan, repito, bajan a la realidad de cada día y se encuentran con la vida misma. Y Jesús actúa. Y su reacción es muy humana. De su estado de relación con Dios, de paz y sosiego, se encuentra que dice, y lo repito, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros? Y actúa, y cura, porque sus discípulos, los que habían quedado abajo, no habían sido capaces de hacerlo. Solo la presencia de Jesús en nuestra vida puede obrar milagros en nosotros y en los demás. ¿Qué nos enseña esto? Yo casi podría decir que ya lo he dicho. Primero, hemos de buscar a Dios. Hemos de buscar su rostro. Hemos de buscar su luz. Hemos de escucharlo para comprender nuestra relación verdadera con Él. ¿Cómo nos lo indica Jesús? Jesús es la revelación de Dios. No hay mensaje fuera de Jesús. No hay salvación fuera de Jesús. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos da una afirmación que encaja perfectamente con la declaración que hace Dios de su Hijo en el monte. Escuchadlo, nos dice el Señor. Y aquí el autor dice, Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas. En este caso de Elías. Y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, todo aquello que en el Antiguo Testamento se había producido y que se había manifestado de diferente manera, dice ahora, llegada la etapa final, es decir, el momento de la aparición de Jesús como Hijo de Dios, Mesías y Señor, dice, nos ha hablado por medio de Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien creó, o para quien creó, o por causa de quien creó todo el universo. Cristo es la última palabra de Dios revelada. Después de Él no puede haber revelación ninguna, porque ya toda está resumida en la Escritura. Porque toda aquella persona que pretenda decir el Señor me ha revelado algo, tiene que estar precisamente según los parámetros de Cristo. No puede decir nada que Cristo ya no haya dicho. Porque además, como todos sabemos, el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo, aquel que nos va a llevar a toda la verdad, va a aprender de Jesús y va a decir lo que Jesús le dice que diga. Por lo tanto, ya tenemos algo importante. Cristo es la última palabra que Dios nos da para que nos atengamos y nos acerquemos a Él. A partir de esta realidad, de todo lo que estoy explicando, es muy bonito, es hermoso, nos da mucha paz, aprendemos, nos entra en la cabeza, lo asimilamos en el corazón. Pero es que a partir de esa realidad, y según hemos leído en la Transfiguración, hemos de poner los pies en el suelo. En la Transfiguración ellos bajan a la tierra y se encuentran con problemas.
y con cosas que hay que solucionar. Nosotros debemos bajar a la tierra y enfrentarnos a las realidades diarias, a nuestros dolores, a nuestras inquietudes, para darle solución. Así que podemos encontrarnos en nuestra vida con cosas que hay que solucionar, con situaciones que hay que arreglar, con problemas que a veces aparentemente nos desbordan. Pero si hemos ido primero al monte de la transfiguración, a buscar en las Escrituras la palabra última revelada por Dios, que es Jesús, cuando nos enfrentemos a nuestra vida diaria, a esa que vivimos constantemente, minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, es entonces cuando tendremos la fuerza para dar solución y encontrar la paz que el Señor nos brinda. Así que esta noche, la tarde-noche, yo quisiera que, teniendo esta reflexión presente, acudamos en oración al monte de la transfiguración para encontrarnos con Jesús y que nos revele su voluntad y que nos sintamos tal paz, que realmente deseemos construir unas cabañas alrededor de Jesús. Pero que por otro lado también seamos conscientes que no podemos permanecer siempre olvidando y obviando lo que nos sucede, lo que se vive en la tierra baja, porque necesitamos bajar y ahí nos vamos a encontrar con la práctica diaria de esa paz que hemos recibido en el monte de la transfiguración. Oremos pues esta noche para que vivamos un evangelio en la presencia de Dios, pero un evangelio vivido en medio de la humanidad. Oremos para que vivamos en la presencia de Dios, pero que esa presencia no nos haga huir de la realidad. Por eso, oremos los unos por los otros. Oremos por las necesidades espirituales y materiales de todos. Oremos para que la realidad de escuchar a Jesús no quede en teoría, sino que se traduzca en nuestra práctica. Quedémonos con esta idea. En oración, subamos al monte de la transfiguración y para vivir el evangelio, bajemos a la realidad que nos envuelve cada día. Si no es así, algo nos va a fallar. Algo puede que no sea lo que el Señor desee. Oremos pues esta noche, hermanos. Oremos. Amén. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción.